Buenas tardes. A esta hora vamos a ir dando inicio a la clase de hoy. De momento no hay conectados, así que vamos a dar un par de minutos para que los compañeros puedan dar ingreso y, por supuesto, poder comenzar la clase de hoy. Vamos a dar un par de minutitos para ver cuántos se nos agregan a la clase. Buenas tardes, Pío. Hola, profe. ¿Te dicho, llegaste bien? Sí, profe, todo bien. ¿Qué dicha? Hola, Dani. Ya estaba asustado yo que me iba a tocar dar la clase solo. Sí, profe, no se han unido, ¿verdad? Pero gracias, ya pasaron el par de minutos que íbamos a dar para ver cuántos se unían. Así que hoy vamos a comenzar la clase con el temita que teníamos para hoy, seguido de lo que es el examen. Entonces van a tener su tiempito para estar aquí en el examen. Si lo quieren hacer en clase, pues pueden ir haciéndolo en clase. Si quieren hacerlo después, pues pueden hacerlo después. Igual nosotros estaríamos hasta las 8. Entonces, compañeras, hoy vamos a comenzar con el temita. Así que voy a apagar la cámara y les empiezo a compartir pantalla. Muy bien. Entonces tenemos que hoy vamos a ver dos funciones que trabajan como uno. La semana pasada vimos coincidir, pero hoy vamos a ver cómo podemos utilizar la función índice con la fórmula coincidir para tener respuestas rápidas a ciertas características que necesitemos. Entonces, ¿qué podemos hacer con esta función índice? Es algo parecido que la función coincidir. Nos va a devolver una referencia a un valor o una tabla, así como lo hace coincidir, pero el índice nos demuestra que necesitamos una fila o una columna para devolvernos lo que hay en cierta celda. Entonces, por eso es obligatorio que se cumplan todas las partes de la sintaxis. Vean que con índice sería un poquito diferente porque comenzamos dándole la matriz seguidamente de un número de fila o, como vamos a ver hoy, alguna lista desplegable donde nosotros tengamos lo que buscamos y luego una columna. El número de columnas siempre va a estar dentro de esa matriz, que es donde ocupamos el valor que nos va a devolver. Right? Entonces, es importante que la forma de esta matriz siempre va a tener resultado con un número de fila. Si nosotros nos vemos
en diferentes circunstancias de filas, vamos a ver que la tabla de contenido o la lista desplegable, por eso es tan fundamental que nosotros la tengamos bien hecha, para que cuando nosotros la seleccionemos, nos pueda dar el argumento de la constante. Y así, por supuesto, índice nos va a buscar el valor de una intersección. Entonces va a ser lo mismo que hacía coincidir, pero en este momento es fila versus columna. Ok, entonces con esto en mente, vean el ejemplo. Tenemos que, por ejemplo, tenemos manzanas, plátanos, limones y peras. El índice va a ser desde A hasta B. En otras palabras, desde A hasta B. Toda lo que es la tabla. Y vean que nosotros le estamos pidiendo que nos devuelva de la segunda columna y en la segunda fila, en ese rango. Por eso sería segunda columna, segunda fila, valor, o el resultado va a ser peras. Igual, si lo hiciéramos de la otra forma, igual, la matriz y columna versus fila. ¿Ok? Vean que ahí nos estamos pidiendo que nos diga en la fila, perdón, en la fila 2, el valor 1. ¿Ok? Tengan presente que eso va a ser columna, fila y columna. Entonces, por eso, el valor va a ser plátanos. Entonces, el valor 2, fuera de la fila o columna 1, va a ser plátanos. All right. Entonces, chicos, recuerden que de forma de referencia, siempre la sintaxis nos va a decir qué es lo que nos va a devolver de acuerdo a lo que nosotros le estemos pidiendo. Y por eso tenemos que entender que se tienen que cumplir todas las referencias que le demos. ¿Ok? Se tienen que cumplir y tienen que tener valor, porque si no, no va a darnos un resultado. Ahora, muy importante, a lo último tenemos lo que se conoce como una referencia. En otras circunstancias, vamos a ver que la referencia puede ser referencia absoluta o referencia de otro tipo de valor, que esto lo vamos a empezar a ver con esta función. Pero lo que queremos lograr es cómo trabajar el índice con la función coincidir. ¿Ok? Es muy importante, chicos, que nosotros sepamos que cuando tenemos dos fórmulas, recuerden que una está dentro de la otra y por eso se conocen como anidadas. Entonces vamos a tener índice con anidado el coincidir o coincidir con el anidado de índice. Funcionan bien cuando hacemos los pasos de forma correcta. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo. Si nosotros vemos coincidir, coincidir va a ser exactamente lo mismo. Le vamos a poner la matriz, de dónde está el valor y la columna que ocupamos que nos devuelva. ¿Ok? Entonces, ahí en B5 va a ser 2. ¿Por qué? Porque recuerden que nos devuelve el número donde está ubicado. ¿Ok? No es que nos devuelve lo que dice ahí o lo que está dentro del contenido. No, lo que nos va a devolver es la posición dentro de la columna. ¿Ok? Para que lo tengan siempre presente. Es igual con coincidir. Si lo ponemos con valores, ahí vamos a ver que el valor 41 está de posición 4. ¿Ok? Entonces, coincidir siempre va a ser con valores. Mientras que índice nos va a devolver un valor
ya sea haciendo la cruz o ya sea buscando por versus columna versus fila. Ok, esto lo vamos a poner en práctica hoy. Entonces voy a cerrar por acá y nos vamos a ir al Excel que les pasé. Este Excel tiene 2 ejemplos. ¿Ok? Esto es lo que vamos a estar trabajando hoy. Es coincidir con índice. Primero vamos a trabajar con coincidir, que ustedes ya la semana pasada trabajaron un poquitito. Así que esto es a modo de práctica, lo que es coincidir. Y por supuesto, cuando terminemos la práctica de coincidir, vamos a ir a ver lo que es índice. Y seguidamente vamos a ir a hacer lo que es la práctica de índice con coincidir. Ok, chicos. Entonces, si ustedes ven, tenemos una tablita. La tienen ustedes ahí en amarillo. ¿Me pueden confirmar, por favor, que la tengan ahí? Gracias, Fío. Entonces, chicos, en esa tablita, en amarillo, vean que tenemos valor buscado y posición. Recuerden, posición. ¿En qué posición se encuentra? En el nombre vamos a tener una lista desplegable. ¿De qué? De nombres. Y en la sección vamos a tener una lista desplegable de secciones. ¿Me pueden confirmar que la tengan ahí? Profe, yo no tengo la lista desplegable. Ok. Ok, Tío, sí, la tengo, perdón, sí la tengo. Sí tienen la lista. Sí, ya, ahora sí, perdón. Ok. Entonces, con esas listas, chicas y chicos, es importante recordar que lo que vamos a utilizar en la fórmula siempre va a ser este valor, porque para eso la estamos creando. ¿Ok? Entonces, yo voy a hacer la primera para que ustedes se acuerden un poquitito de qué era coincidir y les voy a dejar la segunda para que la hagan ustedes. Ok. Recordemos que la fórmula siempre va a comenzar con igual, ¿verdad? Y seguidamente de la fórmula. Coincidir. Coincidir. ¿Ok? Ok. Recuerden, valor buscado. Por eso tenemos la lista desplegable. ¿Ok? Siempre que tengamos lista desplegable, ese va a ser nuestro valor de búsqueda. Punto y coma. Y ahora vean que me dice matriz. ¿Cuál va a ser mi matriz? Toda la tabla. Pero aquí no incluimos los títulos, sino toda la tabla. Pero no toda la tabla de contenido. Aquí es donde quiero que recuerden. Va a ser la tabla donde se encuentra ese valor. Va a ser la tabla donde se encuentra ese valor. No toda la tabla, sino a donde vamos a tener el valor o el rango, donde vamos a encontrar lo que estamos buscando. Punto y comas, y aquí es donde vemos diferentes tipos de coincidencia. Aquí podemos utilizar cualquiera de los tres, porque va a ser nombres. Pero cuando sean números y estemos buscando diferentes opciones, tenemos que ver si va a ser un valor y vamos a seguir utilizando el programita que nos busque valores mayores que ese, si fuera que no está ese valor, o menores que ese valor. Pero mientras tanto, vamos a buscarlo con coincidencia exacta o cero. ¿Sí? Recuerden que esto es simple y sencillamente qué vamos a buscar, dónde vamos a buscar, coincidencia exacta y listo.
Ahí tienen la primera. ¿En qué posición está Julio Cáceres? En el 3, profe. All right. En la tercera posición de donde nosotros marcamos. ¿Ok? Tengan presente siempre eso. All right. Entonces ahora vamos a ver en qué posición se encuentra la nota 2. La nota 2 versus Julio Cáceres. Right? Eso es lo que quiero que ustedes hagan. Me van a buscar nota 2 en las partes de arriba. Recuerden que por eso es que ustedes tienen una lista desplegable. ¿Dónde se encuentra esto? Para que busque esta posición. Voy a darle un par de minutitos para que ustedes puedan hacerlo. Y me avisan si lo terminan antes. Recuerden que el rango que vayan a darle tiene que tener lo que ustedes están buscando. O la matriz tiene que tener lo que ustedes están buscando. Este tiene truco. ¿Quién la pudo terminar? Profe, no, a mí me da 1. Ok, aquí en nota, ¿qué nota tiene? ¿Nota 1 o nota 2? Yo tengo la 2. Sí, nota 2. All right, vamos a verlo. Dice que coincidir, ¿de qué? De nota 2. ¿A dónde? Tiene que ser las notas versus, recuerden que yo les dije que tiene que ser donde se encuentra la nota 2. Por eso el rango va a ser desde nota 1 hasta seminarios. ¿Dónde vemos eso? ¿Ok? ¿Dónde vamos a ver eso? Bueno, vean que la lista desplegable me dice cuáles son las que tengo que tomar en cuenta. Ahí está mi rango. Right? Eso ya se los dije. ¿Cuánto les va a dar? Nota 2. Sí, ahora sí, profe, 2. Ok. ¿Y por qué dice posición 2? Ah, ya les dije. ¿Por qué dice 2? Porque es posición 2, ¿verdad? Ahora sí. Recuerden que vamos a hacer un intercalado. ¿Qué quiere decir? Vamos a hablar de posición 3 versus posición 2. ¿Ok? Posición 3 versus posición 2. ¿Ok? Nosotros lo que acabamos de hacer fue sacar fila y columna. ¿Con qué? Con coincidir. Ahora, con índice, vamos a ver con estos valores el valor que hay de resultado en coincidir. ¿Ok? Vean que nosotros decimos coincidir para que índice nos diga a nosotros el resultado. ¿Ok? Perdón. Entonces, aquí vamos a tener la fórmula. ¿Verdad? Recuerden muy bien. Abrimos con igual
índice. ¿Y qué nos está pidiendo? Matriz. Ok. Vean que en la parte de abajo también tenemos algo que se conoce como referencia. Entonces, esto tiene que ver con lo que estaba escrito en lo último del documento que les envié. Pero cuando trabajamos con la parte de abajo, la matriz que está en la parte de abajo, o la sintaxis de abajo, se nos hace complicado. ¿Por qué? Porque nosotros ya entendemos la de arriba. Entonces, siempre trabajen con la de arriba, por favor. Entonces, matriz. ¿Cuál sería mi matriz? Aquí, ¿cuál sería la matriz? ¿Qué dirían? Ok. Aquí la matriz, chicos, sería la tabla con los números. ¿Ok? Nombres y números. ¿Por qué no títulos? Porque nosotros hicimos una tabla que tenga que ver solo con los nombres y también tomamos en cuenta los números. Por eso nuestra matriz va a ser solamente lo que son los nombres y los números. Eso es lo que yo ocupo que busque ahí. Ok. Una vez que le dimos la matriz, ¿qué les pide? Número de fila. Ok, ¿dónde tenemos ese número? Profe, en el cuadrito que se hizo de lista desplegable. No. Vean que ahí tenemos número de fila, ya lo sacamos con coincidir. Por lo tanto, es este. O donde se encuentra la posición del número del alumno. Punto y coma. Por eso les hago ahora la pregunta. ¿Dónde tenemos el número de columna? El que habíamos sacado, profe, el 2. Exacto. ¿Ven por qué coincidir trabaja? Porque nos da las posiciones que ocupa índice para devolverme el valor que estoy buscando. ¿Ok? Así de sencillo. Si yo tengo ya el coincidir de tanto fila como de columna, índice me va a devolver a mí ese valor. ¿Cuánto les dio? 8. Ok. ¿Será 8? Julio Cáceres en la posición 2. Vamos a ver qué hicimos mal. Está bien, C3, H19, posición 3. ¿Sí? Ah, qué pequeño detalle, chicos. En índice, sí tiene razón. En índice no podemos tomar los nombres. ¿Por qué? Porque el valor de los nombres se lo estamos dando con coincidir. ¿Ok? Entonces, para que tengan presente que la, la matriz, la matriz va a ser solamente los números.
¿Ok? ¿Por qué? Porque vamos a hacer una interlínea entre posición 3 de columna, perdón, de fila, con la columna 2. ¿De qué? De los números. Por eso no se toma en cuenta los alumnos. ¿Ok? Hagan esa corrección, por favor. ¿Cuánto les da? 13. Ok. Entonces, ahora sí. Vamos a ver si es cierto. Según el coincidir de la fila 3, que es Julio Cáceres, versus la columna 2, ¿qué número tenemos ahí? 13. Ahí está. Entonces, vamos a hacer algo más. Vamos a hacerlo, pero ahora con lo que es fórmula anidada, por favor. Vamos a ver esto mismo, pero lo vamos a hacer con fórmula anidada. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a utilizar esta tablita que tenemos en la parte de abajo. ¿Ok? Vamos a hacerlo ahí para que ustedes vean cómo funciona ahora anidado. Ahí donde tienen código de alumno les aparece la lista desplegable, ¿verdad? Yo se las hice. ¿Me confirman, por favor? Ok, Pío dice que sí. All right. Entonces, ahí tenemos varios códigos de estos alumnos. ¿Bien? Ahorita yo tengo escogido el número 3, pero si escojo otro, él va a cambiar, ¿verdad? Voy a dejar el 1. Vamos a trabajar con el 1 para que ustedes lo vean. ¿Sí? Entonces aquí, chicos, lo que vamos a hacer es una fórmula anidada de índice con coincidir. ¿Ok? Para que lo tengan presente. Índice con anidado de coincidir. Recuerden que índice me va a decir a mí una posición. Y coincidir me va a decir cuál es la columna y cuál es la fila. Tengan siempre presente eso. ¿Ok? Entonces vamos a hacer la anidad. Igual. Y comenzamos con índice, ¿correcto? ¿Qué les pide? Matriz, profe. Muy bien. Entonces, aquí recuerden que la matriz va a ser todo lo que hay sin los títulos. ¿Ok? Recuerden eso. Sin los títulos. Punto y coma. ¿Qué número de fila necesitan que les devuelva, chicos? Lo digitamos, profe, como 27. Ok. Entonces, aquí, chicos, es donde recuerden. Siempre en el centro de toda matriz va la anidada. Por lo tanto, aquí va a coincidir. ¿Ok? Ya le dimos el rango donde buscar, pero ahora le vamos a decir coincidir para darle cuál va a ser la fila que va a buscar y la columna. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Ahora sí, coincidir, ¿qué me pide? ¿Qué le dice la sintaxis? Valor buscado. ¿Cuál va a ser mi valor buscado? Que ya se los di. La lista desplegable.
Excelente. La lista desplegable. ¿Verdad? Porque esto es lo que va a buscar. Punto y coma. Ahora sí. ¿Dónde lo va a buscar, chicos? ¿Se acuerdan En que código, profe. eso, en estos códigos? Recuerden que es lo que va a buscar, ¿a dónde lo va a buscar? ¿Sí? ¿Entendido? De mi parte sí, profe, no sé los Sí. compañeros. Entonces, punto y coma. ¿Qué coincidencia van a buscar según ese código, chicos? Cero, profe, coincidencia exacta. Exacto, cero. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de números. Ustedes vieran números y tuvieran algún valor y ustedes estén buscando un número parecido, entonces tendrían que decirle si es mayor o menor, que esto lo vamos a ver más adelante, pero para que lo tengan presente. Ahora sí, cerramos, chicos. ¿Y qué pasa cuando cerramos? ¿Qué me pide? Número de fila. Pero ya se lo metimos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasaba cuando cerrábamos un paréntesis? ¿Qué tenemos que agregar? El 1, profe. Ah, ¿quién se acuerda? Después de paréntesis, ¿qué tenemos que hacer según la sintaxis? Porque ya metemos número de fila. Punto y coma. Eso, muy bien. Punto y coma. Y ahora sí, ¿qué nos pide? Número de columna. Ok, y en el cuadrito que nosotros marcamos de matriz, ¿qué número de columna están los nombres? ¿Qué número de columna están los nombres en esa matriz? ¿Mm? Según lo que tenemos aquí, ¿qué número de columna, chicos? Profe, ¿esa no es la 2 o es la 1? Ok. ¿Te acuerdas que cuando nosotros marcamos, Esta es la 1. eso, entonces es la 1, ¿verdad? Y ahora sí, ¿qué pasa cuando cerramos la fórmula? Está listo, profe, ya. Se quitó. Se quitó la sintaxis, por lo tanto estamos correctos. Ok, entonces, según la coincidencia, el índice para ALU 001, ¿cómo se llama? Profe, ¿cuál fue la consulta? Según el índice de esta tablita que tenemos aquí, la lista desplegable, según este índice, ¿cuál entonces es el alumno que coincide con este código? Carlos Vázquez. Eso es. Así es como se lee. Entonces, chicos, si ustedes alguna vez necesitan crear una coincidencia de códigos para que les tire, ya sea algún número, alguna coincidencia de un nombre, que tal vez esté en la columna, no sé, 27 o la columna 30. Recuerden que se hace de esta manera. Abren el índice, le dicen dónde está la tabla, meten el coincidir
y le dicen el número de fila versus el número de columna, número de coincidencia y, por supuesto, en la columna donde va a estar. Y listo. Cada vez que ustedes busquen ese índice, les va a aparecer la coincidencia. ¿De acuerdo? De acuerdo, Bien. profe. Muy bien. Entonces vamos al ejemplo 2. ¿Qué vamos a hacer? Ustedes tienen ahí una lista desplegable con los nombres. ¿Correcto? Esta es la manera de práctica. Van a tener Profe. todos los nombres acá. Yo les creé ahí la lista desplegable. ¿Qué me van a hacer? Me van a buscar los valores de este vendedor en enero, en febrero y en marzo. ¿Ok? ¿Estamos correctos con eso? Entonces, según este vendedor, el que ustedes tengan marcado, me van a sacar cuánto vendió en enero, cuánto vendió en febrero y cuánto vendió en marzo. Ok, si ustedes se dan cuenta, yo lo tengo con referencia absoluta. Entonces, lo pueden hacer de las dos formas. Sencillo o con referencia absoluta. No hay ningún problema. Seguidamente, van a hacer un coincidir. ¿Qué va a pasar? Ustedes van a poner un coincidir ¿de qué? De Alberto González. ¿Ok? Van a hacer un coincidir de Alberto González. La fila, ¿cuál va a ser? Versus la columna. Ahí tienen, dos coincidir. Seguidamente, lo van a hacer con índice. Entonces, un índice de esta fila y esta columna y van a tener ese valor. Por último, chicos, vean que aquí les tengo otra lista desplegable. Me van a averiguar de los meses. Vean que hay otra lista desplegable. Este valor con índice versus coincidir. ¿Ok? Esto es un índice con coincidir anidado. ¿Ok? Para que lo tengan presente. Tienen 10 minutitos para hacer esto. Y luego entraríamos al examen. Esto es una practica para lo que se viene. De Me acuerdo, profe. interesa, me interesa mucho que puedan hacer el de buscar V, que es prácticamente lo que les va a salir bastante en el examen. Profe, viera que Katy está tratando de unirse, dice, pero no puede. ¿Por qué será? Sí. Voy a volverle a compartir el link, ¿de acuerdo? De acuerdo. Ok, Katy, ahí la tengo. Pegar.
Data de 9. A ver si pudo. Si no, voy a mandarle la invitación desde acá. Katy, ella es Katia Borca, ¿verdad? Felicitaron eso. Me dice que no hay respuesta, quiere decir que ya no tiene internet ahorita. Dice que no tienes internet. Que ya muchos. Chicos, voy a dejar de compartir un momentito para ver si le ayudo. Katy, voy a estar por acá. Entonces terminan lo que es la practiquita. De acuerdo, profe. 5 minutitos y vuelven. A ver cómo le ayudamos a la chica.
Está duro. Profe, Hola, donde usted nos solicita la fórmula coincidir e índice sería del vendedor, ¿verdad? correcto. Coincidir. Recuerden que tenemos coincidir y tenemos fila y columna. Y aquí, cuando sea el índice, recuerden que el índice viene con esta fila y esta columna para que les dé el valor. Chicos, voy a silenciar un toquecito el micrófono para hacer una llamada a Katy para ver si le ayudo. Entonces, no puedo hablar en el WhatsApp con el micrófono abierto. Entonces, ahí lo dejo un segundito, son unos 3 minutitos y ya vengo.
Ok, Katy, ¿cómo me escuchas ahí? ¿Sí nos estás oyendo, Katy? Sí lo escucho. Ok. Entonces voy a seguir compartiendo. Esta práctica es la que estamos haciendo. Es el ejemplo 1. Lo que importa es que puedas hacer el buscar V, que está en la parte de arriba de la práctica que vimos hoy, digamos, del ejemplo que vimos hoy de coincidir y índice. Eso puedes ver la clase después, no te preocupes. La idea es que puedas hacer la práctica que está aquí de buscar V, que es una pequeña práctica para lo del examen. ¿Eso va incluido en el examen? No, eso es una práctica que yo les estoy dando para que recuerden un poquitito buscar V, porque dentro de Ok. 5 minutos van a comenzar su examen y ahí los voy a dejar para que ahí a las 8 pues puedan aprovechar el ratito. Ok, profe, y dice que hay hasta cuándo, plazo hasta cuándo para enviarlo. Este examen tiene solamente hasta el sábado igual. Ah, ok, listo. Katy, lo que tienes que hacer ahora es ese link que te mandé con el código, te lo va a Ajá. seguir pidiendo. Entonces, para que lo tengas ahí. Pero es que él me pone problema es cuando yo entro con el celular, porque cuando yo me conecto directamente de la laptop, me manda de una a la reunión. Sí, correcto. El celular tiene ese problema, que si no tienes el usuario bien configurado, te va a estar pidiendo un montón de cosas. Entonces, O sea que con ese código, ese código puedo entrar siempre desde el celular. correcto, ya con ese link ya no te falla. Ok, profe. Y si ves el link que te pasé, ¿verdad? Viene Ujú. más pequeño. El ID de la reunión viene más pequeño. Entonces lo puedes copiar de ahí y utilizas ese código. Ok, profe. Muchas gracias. No hay problema. Si fuera que tengas que hacerlo desde el celular, ahí lo tienes. All right. Entonces, chicos, 2 minutos para terminar la práctica. Y seguimos con el examen. Entonces, chicos, vimos que coincidir, buscar V, esto sí es sencillito, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo hacemos el coincidir de cada uno de ellos y luego vamos a ver el índice. Ok, el coincidir. El coincidir, ¿qué nos va a pedir la sintaxis? Valor buscado. ¿Cuál va a ser mi valor buscado? Siempre va a ser la lista desplegable. ¿Cuál de las listas desplegables? La que nosotros querramos. Tanto la que tenemos ahí de buscar V como la que tenemos aquí, que va siendo el mismo. ¿Ok? Entonces, de esa lista desplegable, ¿dónde nos va a buscar? Recuerden, solamente vamos a introducir el rango donde se encuentra ese nombre. Por lo tanto, va a ser la lista de los vendedores. Y coincidencia exacta. Pues ahí lo tenemos. Por eso va a ser de primerito. Ahí está el verbo. Y columna, chicos, igual un coincidir. ¿De dónde?
Pero ahora, recuerden que tiene que ser de acuerdo a los meses. Estamos hablando de columnas. Por lo tanto, va a ser la lista desplegable de los meses. ¿Versus qué? Versus la matriz buscada. ¿Cuál va a ser la matriz buscada? Donde se encuentran los meses de enero, febrero y marzo. Y coincidencia exacta. ¿Ok? En este momento estamos hablando de fila 1, columna 1. ¿Ok? Entonces, ahora sí, fila 1, columna 1. ¿Cuál va a ser el valor de índice según esos rangos? ¿Ok? Vamos y nos metemos, ponemos índice. ¿Qué nos piden? La matriz. Entonces, en esa matriz vamos a poner, como vimos anteriormente, todos los números que están dentro de esa tabla. Solamente números. Ahora sí, esa matriz, ¿cuál era el número de fila? Ya la habíamos sacado, por lo tanto, utilizamos ese número de fila. Seguido del número de columna, que ya lo tenemos ahí. Terminamos y entonces ya tenemos un índice de fila versus columna. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el índice de Alberto versus la fila? ¿Ok? Si lo hacemos así, vemos que el índice va a ser 2079. ¿Correcto? Ahí tenemos la otra forma de hacerlo, que es con índice versus coincidir. ¿Ok? Esta es la anidada. ¿Cómo lo vamos a hacer? Igual. Vamos a poner índice, ¿de dónde? De toda la tabla. Recuerden, solamente la tabla donde están los nombres y los números. Dejamos los títulos de por fuera. Ok. Entonces, vamos a hacer un índice de esa tabla, punto y coma. Y aquí recuerden que tenemos que poner el coincidir. ¿Qué va a coincidir? Vamos a coincidir a este señor, ¿verdad? Que es Alberto o que es la lista desplegable. ¿Con qué la va a coincidir? Con dónde se encuentra. ¿Ok? Y por supuesto, cerramos. Aquí, vean que yo les abrí otro coincidir. ¿Para qué? Para que vean que también sirve con dos tipos de coincidir. Vamos a coincidir con este señor y con el mes, como lo hicimos arriba. ¿Coincidir de qué? Del mes. ¿Dónde están los meses? En la parte de arriba de B3, perdón, de B2 a D2. ¿Cuál es la coincidencia? Exacto. Y cerramos doble paréntesis por los coincidir y por índice. Ahí les queda lo que son las fórmulas, chicos, para que ustedes puedan ver cómo se sacó cada uno de ellos y, por supuesto, para que ustedes analicen cómo podrían hacerlo de una forma futura. Ok, esto es, chicos, índice y coincidir. Es un tema muy sencillo. Después de que hemos visto tantas fórmulas difíciles, esta es bien sencillita. Entonces, esto es a modo de repetición, chicos, para que ustedes vean que ustedes pueden hacer un coincidir, otro coincidir y, por supuesto, luego lo que es índice con el coincidir. Muy bien. Tomando esto en cuenta, chicos, no va a salir en el examen. Y por eso es que ustedes tienen que practicar esto en su casa. ¿Qué les va a salir en el examen? Vamos a ver. Desde este momento, los voy a poner
a trabajar en su examen. Profe, ¿por qué no nos soplan las fórmulas? ¿Cuáles fórmulas? Ya ahí estoy viendo el examen. Bueno, voy a dejar que usted lo explique. ¿Ah? Porque de ahí, yo creo que usted está usando lo de básico, ¿verdad, profe? También. Ajá. Recuerden que es un acumulado. Ok. Vean que es un acumulado de lo que hemos visto hasta ahorita. ¿Ok? Instrucciones. Vamos a ver primero qué tenemos aquí. Porque ustedes tienen un Excel, ¿verdad? Tienen las tablas. No les falta nada. Ahí tienen las tablas. Y tienen la plantilla. No les falta nadita. ¿Ok? Pero entonces vamos a ver qué tienen que hacer. Dice que tienen hasta las 8 de la noche hoy para hacer este examen. Qué mentira. No, profe. Ok, como ya les dije, hasta el sábado, por favor. Ok. Entonces, vamos a ver. Primera parte. Dice que se va a crear en un archivo. Vea que ahí está. Tablas. ¿Ok? Y la otra se va a llamar plantilla. Ahí está. Para calcular el financiamiento de lotes. ¿Ok? Ya les estoy dando todo. Entonces, van a crear una lista desplegable. ¿Para qué? Para cédula y para número de lote. Muy difícil, chicos. Una vez que tengan esas listas desplegables, van a buscar V con esas listas. ¿Para qué? Para que les busque nombre. Ay, ¿qué número era? Nombre, salario, años y también las características del lote de costo y servicios públicos. Ok. ¿Qué quiere decir esto? Que el buscar V va a ser de diferente columna. No les voy a decir nada más. Luego, ya con eso, van a crear una lista desplegable ¿de qué? De entidad financiera. Vea que ahí les puse cuáles van a ser. Si va a ser público, privado o asociación. No hay pérdida. Ahora sí, con esto en mente, chicos, van a calcular los gastos e impuestos. ¿Cómo? Ok. Se deberá verificar el costo del lote si ese costo es igual o menor a 7 millones. Ok, yo no sé cómo se hace menor o igual, pero ustedes sí. Ahí ustedes van a decir, ok, hacer tal cosa así, el lote vale tanto y tanto. Ya ustedes tienen que saber. Y entonces, el valor de los trámites, sí, de 175,000, si el lote es menor o igual a 12 millones. Por lo tanto, va a sumar, ya les estoy diciendo prácticamente todo el examen. All right, pero vean, el trámite va a ser este, sí, si lo contrario, entonces va a ser este otro. Ahí se los dejo picando. Luego, vamos a calcular el impuesto de limpieza. ¿De dónde? De la ubicación del lote. Y va a ser este monto. Si es residencial. Y si no, va a ser este. Luego, para calcular la comisión, buscará esta entidad y lo multiplicará por el costo. ¿Ok?
Y así va a sacar el porcentaje correspondiente para cada entidad. Y luego se va a calcular los impuestos de los lotes que tienen servicios públicos. Se tendrá un impuesto al costo del 3%. ¿Ok? Si es público. Y si no, el costo será 0. Así más fácil. Y luego van a calcular la póliza dependiendo del valor. Igual, el impuesto territorial según los metros, sucesivamente, bla, 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 bla. Esto es todo, es igualito, las mismas fórmulas, chicos. Ahora sí, pasamos a la última parte. Para calcular el gasto de impuestos, ¿qué dice ahí? Deberá sumar el monto de ¿qué? Trámites, más impuestos, más comisión, más, etcétera, 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 y así va a sacar el total, por lo que el monto total tendrá que sumársele también los impuestos, y así van a sacar el monto total. Vean que no estoy diciendo nada, pero que no hicimos 2 veces. Lo hicimos ¿cómo se llama? En inventario. Todo esto lo hicimos 2 veces. Ahora sí. Para calcular el financiamiento de los años, dependiendo de estos valores, entonces van a ver que van a tener tasas diferentes. Ahí tienen las tasas. Y por supuesto, para calcular el pago, debe hacer la fórmula de pago y un monto total. Y listo. Ahí tienen prácticamente lo que tienen que hacer. Por eso les decía la vez pasada que a veces tenemos que pensar en lo que está escrito. La semana pasada y la antepasada les puse varios ejemplos de que qué pasaría si me lo ponen por escrito. ¿Qué haría yo? ¿Sí? Eso lo hacemos en esta tabla. Ahí lo tienen todo, todo, todo listo. Aquí tenemos para que ustedes hagan sus gastos de impuestos, el financiamiento y por supuesto lo que va a ser las listas desplegables. Entonces ahí, chicos, en este momento tienen 48 minutos para empezar a trabajar. Voy a cerrar esto. Y nos quedamos aquí en la clase hasta las 8. De momento les dejo de compartir. Y los dejo trabajando. La pregunta es, ¿quieren quedarse en la clase? ¿O quieren hacerlo solitos? Porque pueden dejar la clase cuando gusten. Y recuerden que tienen hasta el sábado para enviarlo. Igual cualquier duda estoy aquí. Yo sé que ustedes pueden. Han tenido un buen maestro. Hola. En el punto 6, en la parte se dice para calcular pago, interés y todo eso. ¿Usted me puede explicar esa fórmula? Porque habla de fórmulas pago, pago point. Va a depender de todo lo demás que yo saque. Exacto. Por eso es que hay que ir poquito a poquito. Si ves, primero son listas desplegables. Después de las listas desplegables, ¿cuánto va a ser este valor según esta lista y según esta otra? Entonces, según esas listas, ¿cuánto va a ser este valor? Y ahí, ¿cuánto sería el valor
de XXX para que le sume y ahí vas a tener el total. Por eso, si vas haciendo el examen parte por parte, te vas a dar cuenta de lo que vas haciendo, te va haciendo complemento del resto de lo que vas haciendo ahí para abajo. Igual, chicos, recuerden enviarme lo que han hecho. No es que tienen que terminarlo. Nada más traten, retraten, que analicen, vuélvanse a reanalizar. Y lo importante es que ustedes vayan aprendiendo qué tienen que hacer en cada circunstancia. Profe, ¿sabes hasta qué horas hay tiempo? Todo el día, yo tengo hasta las 6 de la tarde. Perfecto. Gracias, profe. No podemos con una producción. Se nos fue sin avisar. Dani, ¿tú te quedas? Estoy viendo, profe. Está un poco complicada la gestión. Katy, ¿tú te quedas o prefieres hacerlo tranquilita? No, profe, ya me quedó todo claro. Right. Entonces, ¿lo haces en tu casa o te quedas en la reunión? Sí, profe, yo lo resuelvo en la casa y en la laptop y se lo envío. All right. Sí, profe, yo Gracias. igual. ¿Usted igual? Sí. All right. No, Entonces, no. termino reunión y me lo envían para el sábado, ¿está bien? Sí, señor. Ok. Muy bien. Entonces voy a detener la grabación. Right.